Motorola fue perfeccionando su exitosa línea Moto G y en esta novena edición tanto el G9 Plus como el G9 Play prometen un montón, así que vamos a hacer nuestro unboxing y ver cuáles son mis primeras impresiones con ellos. Y vamos a empezar abriendo el G9 Plus, que nos encontramos con nada fuera de lo común. Simplemente tenemos los manuales, el conector USB tipo C y también el cargador un poquito más grande de lo normal, que es por su carga rápida, que tenemos de 30 watts. Si nos vamos a la caja del G9 Play tenemos lo mismo, manuales, cable USB y el cargador rápido de 20 watts. Cada teléfono viene con su funda, que son las dos transparentes. Está bueno que vengan este tipo de accesorios, con la diferencia de que la del G9 Play es un poco más azulada. Acá tenemos en la derecha el G9 Plus, a la izquierda el G9 Play, y lo que me sorprendió a primera instancia es lo pesado y lo grande que es este teléfono. Incluso es más grande que el S20 Ultra, un teléfono que ya es demasiado grande de por sí. Acá tengo también el Motorola Edge y el S20 Ultra, así que vamos a compararlo. Este es el S20 Ultra, vamos a poner uno al lado de cada uno, y este es el Motorola Edge. Vamos a ponerlo acá en el medio y vamos a ver que el que va a salir sobresaliendo, el que va a salir ganando en tamaño es el G9 Plus. Vamos a ponerlos derechitos. Acá vemos, y como les decía, este es el más grande, tienen un aspecto bastante similar, los dos son espejados atrás y tienen el módulo de cámaras a la izquierda. Nada que ver uno con el otro, son dos gamas totalmente diferentes, pero me llamó la atención los similares que son en cuanto a tamaño, a peso y al diseño. Empecemos viendo físicamente el G9 Plus. Tenemos una pantalla notoriamente grande de 6,8 pulgadas con resolución Full HD Plus, un ratio de pantalla de 20/9 y HDR10. Lo notorio acá y lo que destaca es que tenemos un sensor de huellas a la derecha, que es el mismo que es al mismo tiempo el botón de bloqueo. Funciona, si apoyamos suavemente se desbloquea el teléfono, y también si pulsamos funciona como botón para bloquear. Cabe decir que es configurable esto y podemos elegir nosotros si queremos apoyar para desbloquear con la pantalla apagada, o si no también podemos elegir que primero tengamos que apretar y después apoyar para desbloquear el teléfono. También tenemos a la derecha los botones para bajar y subir volumen, y en el lateral izquierdo nos encontramos con un nuevo botón, no tan nuevo, que es el que implementaron en el Motorola One Fusion, que si no vieron su review en el canal lo tienen cliqueando acá, y lo que hace este botón es abrirnos directamente el asistente de Google. Es como un acceso directo, tocamos y se abre el asistente, y no es personalizable este botón, solamente nos lleva al asistente. Después en la parte de abajo tenemos el altavoz, el conector micro USB y un micrófono. Un altavoz solo tiene este teléfono, no es estéreo. En la parte de arriba tenemos el conector para auriculares, otro micrófono, y si nos vamos a la parte de atrás, acá tenemos lo más interesante, las cámaras. Tenemos un sensor principal de 64 megapíxeles, otro lente ultra gran angular de 8 megapíxeles, después un lente macro de 2 megapíxeles y el otro sensor es simplemente para capturar más profundidad en el modo retrato. Este es el G9 Play, que tenemos un diseño más tradicional. Tenemos un panel de 6,5 pulgadas con resolución HD+. Tenemos botón para bloquear y subir bajar volumen, obviamente están separados, y después arriba tenemos el botón que nos lleva al asistente de Google. Acá lo tenemos en la parte derecha. Podemos ver que está arriba de todo, y en el lateral izquierdo tenemos absolutamente limpio. En la parte de abajo el mismo diseño, altavoz, conector para cargar el teléfono y un micrófono. Parte superior otro jack para auriculares, el único de este teléfono, y otro micrófono. Y si nos vamos en la parte trasera, acá tenemos el módulo de cámaras, que la principal es de 48 megapíxeles, después tenemos una cámara macro y la tercera es un lente para capturar profundidad en las fotos. Ya teniendo los dos teléfonos con sus respectivas fundas, un pequeño detalle que puede ser molesto para algunos es que queda medio suelto acá la parte de la funda donde está el sensor. Como no hay botón, que está metido para dentro de esta parte, baila un poquito, y si somos exquisitos con estos nos puede molestar. Igualmente es un detalle, y este sensor y botón funciona muy bien. Como primera impresión también tiene un detalle, que es que si hacemos doble toque se nos abren estos accesos directos, tanto para crear un recordatorio, escribir un mail o abrir la calculadora. Estos accesos directos son personalizables y siempre se abren con un doble toque. Podemos tener hasta un máximo de 6 atajos. Ambos equipos vienen con Android 10. Entre estos dos tenemos una diferencia, que es que el Plus tiene NFC, el Play no lo trae. Y también hay que decir que el Plus trae 128 GB de almacenamiento, mientras que el Play 64. De esta memoria que vemos acá, lo que ocupa el sistema en cada uno son 15 y 13 GB. Así que a tener en cuenta esto. Sin embargo, los dos teléfonos se puede expandir
transferir el almacenamiento vía micro SD. En el Plus tenemos el Snapdragon 730G y 4 GB de memoria RAM, mientras que en el Play tenemos el Snapdragon 662 y también 4 GB de RAM. Después de hacer la prueba de rendimiento en los dos teléfonos, acá vemos el puntaje que sacó cada uno. Nada mal, los dos tienen un muy buen procesador para su precio y ahora vamos a ver cómo se la bancan en juegos. Sin embargo, son resultados correctos que luego analizaremos en la review de cada uno. También vamos a hacer una comparativa en profundidad, pero a primera instancia quedémonos con estos números. Mientras abrimos un juego en los dos teléfonos y vemos cuánto tarda cada uno, mencionamos que los dos equipos tienen 5000 mAh de batería, una cifra considerable que por lo general Motorola optimiza muy bien sus teléfonos, y vamos a ver cuánto le dura a cada uno. Sin embargo, por lo menos 2 días yo creo que lo vamos a poder usar. Me sorprendió también el rendimiento de cada uno, lo bien optimizados que están. Podemos ver en estos videos de ejemplo cómo los dos corren sin problemas con los gráficos al máximo y también con 3 barritas. Si ponemos con 3 barritas nos corre 10 puntos. Si ponemos con gráficos al máximo en los dos teléfonos, el juego corre prácticamente perfecto. 8,5 puntos, 9 puntos si quieren, les puedo decir que corre, así que muy bien para juegos con estos procesadores y con estos precios. Por el momento probé solo este juego, todavía no probé redes sociales y el día a día cómo se banca la multitarea, que ya lo veremos en el review, pero en principio parecen tener un buen rendimiento. Las cámaras también, hice algunas fotos de prueba y me gustó mucho cómo mejoró Motorola el procesado de las fotos. Era algo que se le exigía desde hace tiempo y ahora parece que finalmente lo pudieron corregir, y en primera instancia parecen excelentes resultados. Donde más le criticaba antes, que ahora me gustó bastante, por lo menos en estas fotos que hice, en la textura de las fotos es correcta, también el balance de blancos y la exposición. Antes quizá flaqueaba un poco más acá y ahora la verdad que parece que lo hace muy pero muy bien. Son bastante curiosos estos fondos animados que empezó a implementar Motorola también en el último tiempo. Quedan bastante bien, consumen más rendimiento, pero acá podemos ver que ponen a prueba su procesador y por el momento bien, cumplen. Generalmente se suele hacer esto más en la gama alta, ya que no les consume la batería, pero acá lo decidieron poner y por el momento parece que va todo fluido. Respecto a los precios, un punto muy importante en estos dos equipos: a día de hoy en la tienda de Motorola acá en Argentina se vende el Moto G9 Play a 24.000 pesos, mientras que el G9 Plus está a 33.000 pesos. Hay una diferencia de 9.000 pesos en cada uno, eso lo veremos en el review, si vale la pena o no estirarse por este o este está más que bien, pero viéndolo simplemente sobre la hoja por 24.000 pesos, este equipo parece muy bueno. Y también el G9 Plus por sus 33.000 pesos parece tener características más que interesantes, que nos sacaremos la duda en su comparativa y en el review de cada uno que se viene más adelante. Así que anda suscribiéndote y estate atento al canal. También deja tu me gusta, que sirve un montón, y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima. Chau.